Estamos en un nuevo capítulo aquí en Radio TXS, en su programa favorito Rincón Biológico, que se transmite todos los miércoles a las 2 de la tarde, horario Chile, y se repite el mismo miércoles a las 8 p.m. horario Chile, y más encima se vuelve a repetir en mi canal los días viernes. Y el día de hoy estoy con un invitado muy especial, una persona a quien admiro mucho, que es Tonatiu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Estoy muy bien acá en México. ¿Cómo trata la vida por allá por México? Pues bien, en general hay cosas que están mejorando, hay cosas que no han cambiado mucho, pero pues estamos así, como decimos acá, echándole ganas para que todo mejore. Si no conocen a Tonatiuh, quédense ahora en este show especial porque vamos a hablar del trabajo que él hace. Es famosísimo, él así todo humilde, pero en realidad es famosísimo y vamos a hablar acerca de su trabajo. Pero antes los voy a dejar con una canción se me perdió, con Prayer de Disturber. Estamos de vuelta aquí en Radio TXS y como les contaba nos acompaña Tona, que es del canal Curiosamente. Cuéntanos, ¿qué es Curiosamente y quién eres tú en Curiosamente? Bueno, curiosamente es un canal de comunicación del conocimiento que hacemos desde hace unos 4 o 5 años acá en México. Es un canal en que tocamos todos los temas que tengan que ver con conocimiento, desde química, física, biología, hasta lingüística, historia, etcétera. Y lo hacemos a través de la animación. Usamos caricaturas, dibujos animados para comunicar de estos temas que nos parecen interesantes, importantes, ¿no? Y nos basamos mucho en responder lo que le llamamos pues preguntas curiosas. Esas preguntas que a veces nos hacemos, pero que las desechamos porque nos parecen un poco, a lo mejor nos parecen ridículas o tontas, ¿no? Entonces no como adultos, la mayor parte de nosotros no las exploramos, pero nuestra idea es eso, contestar ese tipo de preguntas curiosas. Y yo, pues soy el que se le ocurrió la idea de empezar con el canal y en el equipo, pues mi trabajo es hacer la investigación, hacer guiones y pues supervisar, digamos, de alguna manera dirigir todo el proyecto. Este, pues somos un equipo más o menos grande. En realidad, somos aproximadamente 8 personas, porque estoy yo, pero también está Javier Lacroix, es quien hace la voz de Curiosamente. Está 4 ilustradores, entre ellos Rui Fernando Estrada, Sergio Rivera, Sandra Cárdenas, Erasmo Rodríguez y Erika Casab, que nos ayudan a hacer las ilustraciones, pero además pues tenemos a alguien que nos ayuda a administrar los proyectos, entonces un equipo más o menos grande, el que produce Curiosamente. Lo interesante de esto es que aquí en Rincón Biológico en TXS han pasado de corrido varios artistas. Primero estuvo Anima Hop, que hacía arte con cuadros en astronomía. El miércoles pasado estuvo Félix de Habías Pensado, que directamente sus videos son dibujos. Y el día de hoy está aquí Tona con Curiosamente, que también son ilustraciones. Cuéntame, ¿cómo es esa relación arte y educación? Ah, qué interesante. Fíjate que eso nunca me lo habían preguntado, así que no tengo una respuesta predefinida. Este, pero se me hace que es muy interesante, ¿no? Pues muchas veces se ha dicho que el arte se caracteriza por ser inútil, ¿no? Como que si es algo que sirve para algo, entonces no es arte. Y yo creo que al contrario, que el arte cumple una función muy fuerte dentro de lo que le llamamos la cultura, pero la cultura en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de la producción y reproducción de significados y de sentidos. Entonces, el arte educa en sí mismo, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo lo intencionamos, ¿no? ¿Qué intención le damos al arte? Entonces, nosotros, por ejemplo, creemos que tiene pues muchas funciones dentro de nuestra práctica. Hacemos cosas, por ejemplo, como utilizar el arte para ejemplificar, para aclarar conceptos,
y sobre todo yo creo que la parte más importante tiene que ver con la parte emotiva, que ayuda mucho a conectarte con lo que estás comunicando. Entonces, la parte artística provoca emociones, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes que se hacen en arte y comunicación de la ciencia. Nosotros nos fuimos por el lado, digamos, de la caricatura y eso nos da ciertos permisos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que podemos comunicar como con cierta facilidad es el humor, ¿no? Y entonces, a través del arte podemos hacer las cosas con cierto sentido del humor, pero pues también te permite como identificarte un poco más, ¿no? Con los personajes que aparecen en pantalla, etcétera. El hecho de que sean figuras sencillas, o por ejemplo llegar a un público más joven, ¿no? Que esa es otra parte interesante, ¿no? Como elegimos la caricatura, pues tenemos un público también joven que nos sigue y que le gusta ver los muñequitos o los monitos, como nosotros les decimos acá. Sí, de hecho, si bien hablamos harto del tema de la caricatura, de la ilustración, también curiosamente aparecen estos monitos de plasticina, o plastilina, no sé cómo le dirán en México específicamente. Bueno, si en México les decimos plastilina, y sí, eso los hace Erasmo Rodríguez, es uno de nuestros ilustradores y por supuesto el que más fácil distingues su estilo porque todos son estos muñequitos de arcilla de colores, ¿no? Y tienen mucho éxito también. Sí, de hecho yo diría que uno de los estilos que más me gusta de Curiosamente, ese cuando aparecen los monitos de plastilina. Ah, muy bien, Y le voy a decir a Erasmo para que se ponga contento. son dos cosas que yo reconozco mucho de Curiosamente, los monitos de plasticina y la voz de Javier. Esas son las dos cosas que uno más nota. Claro, fíjate que bueno, yo tengo la gran suerte de conocer a Javier desde hace mucho tiempo en un proyecto que hicimos ya hace casi 15 años, yo creo. Y cuando empezamos, curiosamente, no dudé nada de que la voz de Javier era la que tenía que ser la voz oficial de Curiosamente, ¿no? Yo creo que es como que si algún día se enoja con nosotros y nos deja, no sé qué va a pasar, ¿no? Es que tiene una voz, pues, amable, muy amistosa, muy accesible y además es un gran actor, ¿no? Entonces, es muy capaz de comunicar emociones, que creo que es una cosa interesante, digamos, de la divulgación, ¿no? Cuando queremos eh, comunicar conocimiento, no solo hacerlo desde el lado intelectual, sino también desde el lado emocional. Entonces, sentir que es como un amigo el que está platicando contigo, como es la voz de Javier, ayuda bastante. Curiosamente me contabas que nace de la idea de divulgar, educar a través de preguntas que parecen absurdas, pero realmente no lo son y tienen un trasfondo bastante complejo. Cuéntame, ¿cómo es que nace la idea de empezar esto? ¿Te cayó una manzana en la cabeza? ¿Derramaste el agua de la tina? ¿O lo soñaste? ¿Cómo es que nace el tema de, un día voy a crear un canal llamado Curiosamente? Sí, es una historia larga. ¿Estás dispuesto a escucharla? Sí, sí, por supuesto. Sí. No, la verdad es que a mí desde niño me encantó la ciencia. Yo cuando era chiquito y me preguntaban qué quería ser de grande, yo les decía que quería ser biólogo. O Ah, sea, mira. la biología me encantaba y sobre todo la parte de los insectos. Hasta la fecha me fascina los artrópodos, ¿no? Todos esos animalitos que parecen como robots. Este, pero además, bueno, la enorme variedad hay de artrópodos me impresiona muchísimo. Bueno, entonces a mí me encantaba la biología, pero pues también me gustaba mucho dibujar. Y como cuando tenía alrededor de 15 años, se me ocurrió, o más bien a mi papá, se le ocurrió que llevara mis caricaturas a un periódico. ¿Ya? Y el periódico aceptó publicar mis caricaturas, incluso nos pagaban, ¿no? Entonces, a partir de la publicación de estas caricaturas, pues la verdad fue muy gratificante, ¿no? Me encantaba ver que mis muñequitos ahí publicados y pensar que la gente los veía y se reía, etcétera. Entonces me fui mucho por el lado de la caricatura. De hecho, cuando tenía que estudiar una licenciatura, ya no sabía qué estudiar porque yo quería estudiar algo que tuviera que ver con las caricaturas y no existía nada. Y entonces estudié ciencias de la comunicación, me fui por ese lado, aprendí como mucho acerca de ciencias de la comunicación
Y mucho tiempo después apareció una maestría que se llama Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Y me llamó la atención, dije, ah, qué interesante, esto puede ser la oportunidad de conjuntar mi gusto por la ciencia, que nunca se apagó, este, con mi gusto por la comunicación y por la caricatura. Y entonces, a partir de esa maestría, pues se fue gestando la idea de hacer un canal de YouTube. Eh, Como inspiraciones te puedo decir, por ejemplo, el canal que se llama TED Ed, que se me hace maravilloso cómo hacen sus videos. Y también de Big Bang Theory, que en ese entonces no tenían canales de YouTube, pero tenían su show, un show pues, donde son científicos que comunican la ciencia con comedia. Sí. Que me gustó mucho el concepto, pero se me hacían muy feos los videos que subían a internet, porque era nada más ellos hablando y pues una cámara ahí lejos con un sonido malo y mal iluminado, etc. Entonces dije, yo puedo hacerlo mejor que ellos, ¿no? Y Javier te está escuchando. que de ahí salió Javier Santaolalla, ¿no? Hija, salió, bueno, en fin. No le he dicho eso, le voy a decir un día que lo vea, porque sí, o sea, me inspiró mucho, pero también me hizo como un reto. Claro. Y bueno, el punto crucial fue que mi hija, que en ese entonces pues estaba muy pequeñita, se hacía preguntas como de este estilo. Decía, oye, si mi mamá nació de mi abuela, y mi abuela nació de mi bisabuela, y mi bisabuela de su mamá, y así, entonces, ¿quién fue la primera persona? ¿No? Entonces, esta pregunta, dije, qué padres preguntas se hacen los niños, ¿no? O, por ejemplo, si sumas todos los números, ¿qué número te da? Y entonces, a partir de esas preguntas, dije, podemos orientar el canal a responder ese tipo de preguntas, ¿no? A buscar preguntas que sean así como provocadoras, como raras, como curiosas. Y entonces ahí fue donde hizo clic, digamos, ¿no? Y empezamos a publicar videos primero muy lentamente, sin esperar gran cosa al principio, porque pues, dijimos, a lo mejor no hay un público para este tipo de material. Pero resultó que sí había un público y que empezó a crecer el canal y que recibimos apoyo. Pues una página que se llama Cerebro Digital empezó a difundirnos. Otra página, bueno, un canal de YouTube que se llama Express TV o Express Sí. 10. Hicimos una colaboración con ellos, le hicimos caricaturas y ellos nos hicieron publicidad en su canal. Entonces, a partir de ahí, pues creció bastante. Y esa es como la historia de Curiosamente. Ahora, una cosa que pocos saben, no creo que pocos saben, si son seguidores de Curiosamente todo el mundo lo sabe, que Curiosamente es como el padrino de los canales de YouTube más pequeños. Ayuda a impulsarlos, a empujarlos. De hecho, curiosamente colaboró con Wikiseba cuando Wikiseba era Wikiseba Baby, o sea, tenía un canal muy chiquito, en el de las bacterias, que si las bacterias eran todas malas. Cuéntame, ¿cómo nace esto de querer ayudar a canales que son más pequeños a crecer? No, pues son ustedes los que se acercan. Ah, mira. No, bueno, es que, no, la verdad, no me acuerdo, la verdad, en tu caso no fue si fuiste tú el que se acercó o yo fui el que te hablé. No me acuerdo tampoco. La verdad es que a mí me parece que, a ver, sí, esto va como en dos niveles. En un nivel, yo siento que es una colaboración, no siento que les esté como regalando. O sea, sí me gusta ver que después de que aparecen en Curiosamente, pues suben los suscriptores de los canales y eso, ¿no? De los canales más pequeños. Pero precisamente eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Un canal más grande me invitó y entonces creció el mío. Entonces me parece que es un ambiente de colaboración, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que hay un detalle que no he dicho muchas veces, esto es una exclusiva, ¿Ya? pero también nos ayuda a nosotros el tener gente que se dedica a la ciencia en nuestros videos. O sea, yo no soy científico, yo soy comunicador, o sea, yo soy experto en comunicación. Claro. Y entonces el que aparezca alguien que sabe de ciencia en nuestro canal, pues
nos da como cierta legitimidad, ¿no? Y ayuda, ¿no? Y además, pues aporta mucho, ¿no? Cuando estamos haciendo un guión, pues, los científicos pues saben de lo que están hablando y entonces pueden aportar y revisar información y corroborar que sea cierto, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo veo como una colaboración. Y en un nivel más profundo o más, no sé, más ambicioso de mi parte, yo creo, está el hecho de que me parece que hay que promover mucho la cultura de la colaboración en general en la sociedad. Estamos en un sistema como muy individualista, muy... El capitalismo dicen que intenta lidiar con nosotros siempre como individuos, ¿no? Como, este, eh, pues sí, bueno. El caso es que eh, creo que aunque la competencia entre los seres vivos existe, pues también existe mucho la colaboración. Entonces, el pretender que siempre estemos compitiendo y queriendo superar al otro, hundiendo incluso al otro, se me hace nefasto, ¿no? Entonces, como mostrar que las cosas pueden ser mejores si todos colaboramos. De hecho, está interesante porque en el video de las bacterias que hicimos, ¿Mm? tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Pensamos siempre como las bacterias como en un enemigo, algo ajeno a nosotros y en realidad forma parte de nuestro cuerpo. Somos una colonia ahí de células humanas y Sí. bacterias, entonces no podríamos vivir sin bacterias, ¿no? Entonces la colaboración este, a mí se me hace como súper importante, ¿no? Claro, me hace pensar mucho en ese meme que da vueltas por ahí que dice que cuando te sientes solo, tienes que recordar que hay bacterias que para ellas eres el universo. Como algo así. Cuando mencionaste lo de colaborar y que éramos muy individualistas, me hace mucho pensar que constantemente existe un tema de un mito, en realidad, de decir de que el ser humano es el único animal racional, siendo que hay muchos animales que razonan en distintos niveles. Pero si hay algo que destacar del ser humano es que somos el único animal que a través de nuestra subjetividad cooperamos para hacer edificios y estructuras que son gigantescas. Y eso lo hacen muchas personas al mismo tiempo. Y efectivamente, la selección natural está mal interpretada, no es la supervivencia del más fuerte, sino del más apto, que es distinto. Entonces, dentro de eso también está la cooperación y la colaboración entre individuos. Así que totalmente de acuerdo con tus palabras. Así es, fíjate, me tocó conocer a Lynn Margulis, ¿Sí? este, sí, de una conferencia hace años aquí en Guadalajara, ¿Ya? y me impresionó mucho este asunto de a ver si lo cito bien, ¿eh? Tiene que ver con la endosimbiosis. Sí, endosimbiosis seriada. Ajá. Entonces, cómo incluso las células nuestras células eucariotas de las que nos forman parte, provienen de la unión de otros tipos de células, ¿no? Y entonces, pensar que eso, ¿no? La evolución, o sea, una parte es, digamos, esta de la selección natural, donde se mueren los que no son aptos, etcétera, pero otra parte es la de juntarse unos con otros, ¿no? Y Claro. hacer cosas, pues juntos, hacer cosas juntos y pues crecer y cuidarnos y fluir en la vida todos juntos. Me toca hacer lo opuesto. Te voy a dar yo un dato curioso a ti. Existe un grupo de animales que se llaman sifonóforos. Ya pertenecen al grupo de animales que se llaman nidarios, que para llevarlo a palabras más sencillas son animales redondos, como las medusas. ¿Ya? Pero los sifonóforos no son medusas, sino que son animales que se juntan y se fusionan en un solo cuerpo. Así que si hablamos de colonias, también existen no solamente como la endosimbiosis, sino que hay animales que forman una sola estructura. No sé si has escuchado hablar de la fragata portuguesa. Sí, claro, me es fascinante animalito, ¿eh? Ya, la fragata portuguesa son cuatro animales en uno. Ni siquiera es una medusa. Son cuatro animales que simulan ser como una especie de medusa. Como un solo organismo, ¿verdad? Es Claro. impresionante eso, ¿no? Y se encargan de cosas diferentes. Sí, efectivamente esos son los sifonóforos. Y nos vamos a ir con una canción. Tona, no sé si me puedes hacer el honor de esta canción. Sí, como vamos a hablar un momento más acerca de Nos vamos por un clásico. la crisis climática, quiero que oigamos la canción de R.E.M. que se llama It's the End of the World as We Know It. Es el fin del mundo como lo conocemos.
Estamos de vuelta aquí en Radio TXS, en Rincón Biológico, y vamos a la última parte de esta sección de entrevistas con Tona, y nos vamos a poner trágicos, así como apocalípticos, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar de la extinción masiva, del fin del mundo. ¿Y por qué? Porque curiosamente es uno de los canales que ha hablado de este tema y de soluciones para este tema. ¿Cómo es tu relación con el fin del mundo? Pues yo ya quiero que se acabe todo. No, no es cierto. No, fíjate que a mí se me hace súper interesante o como muy preocupante incluso el estado de negación en el que está mucha gente. Te voy a contar algo. ¿Mm? Alguna vez estábamos escribiendo un guión era una historia, ¿no? Y en el guión, uno de los personajes, que era muy poderoso, está explotando, está explotando el mundo, ¿no? Es un mundo de fantasía donde hay unos árboles mágicos, etcétera. Entonces, digamos, el villano empieza a absorber toda la energía de los árboles y se va a acabar. Entonces le dicen, oye, si se le absorbes toda la energía, vas a matar a los árboles y no vas a poder obtener más energía después, incluso te puedes morir. Y él dice, no me importa, lo voy a seguir haciendo. Y entonces, discutiendo con los compañeros, decíamos, no, es que ¿cómo vamos a poner eso? Nadie se lo va a creer. No es posible que alguien sea tan tonto como para destruir la fuente de su propia riqueza, ¿no? Claro. Pero sucede que sí, ¿no? Sucede que sí tenemos, pues, compañías, individuos, etcétera, a los que parece que sienten que no les va a afectar el cambio climático, que creen que, no sé si creen que no es cierto o simplemente no les importa, que yo creo que es más bien lo segundo, porque se sabe, ¿no? Que desde hace mucho se sabe que la temperatura está subiendo, que la contaminación tiene que ver con eso, etcétera. Pero esa parte me impresiona bastante, ¿no? Pues hay una especie de inconsciencia al respecto, ¿no? Entonces, pues esa es mi relación ahorita, un poco de frustración, yo creo. Pensar también en los negacionistas, ¿no? Las personas que yo creo que tiene mucho que ver con no querer cambiar tu modo de vivir. ¿No? Sí, Mucha yo gente creo que tiene mucho que ver con eso. que dice, no, pues yo no veo ninguna diferencia, entonces pues voy a seguir haciendo esto que he estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y es súper preocupante, cuando lo que necesitamos son cambios radicales a nivel individual, pero también a nivel social y sobre todo desde la perspectiva de los gobiernos y de las grandes empresas. O sea, una parte yo creo importante es esta que podemos hacer nosotros de reducir nuestro consumo, controlar más nuestro consumo, por ejemplo, pero otra parte también le toca a los gobiernos y a las empresas, regular, etc. Sí. Bueno, una vez me dijeron de que básicamente estas empresas siguen haciendo esto porque siguen teniendo un consumidor, un mercado para ellos. Entonces, básicamente, si no cambiamos nosotros nuestro estilo de vida, ellos van a seguir haciendo, por ejemplo, sacando petróleo del Ártico, talando bosques en masa, lo que pasó hace poco con el tema que estuvo muy de moda, el tema del Amazonas, que talan los árboles para cultivo y cosas así, o directamente los incendian, que fue lo que ocurrió. Después más encima hubo un incendio peor en África. Entonces, y cosas que en realidad uno piensa, pero ¿por qué se masifica solamente el del Amazonas y no el de África? Yo creo que hay muchos intereses económicos asociados también a esos temas, porque uno es más interesante que el otro, etcétera, etcétera. África es uno de los continentes más abandonados en términos de pensar qué está ocurriendo allá, como es muy ajeno a nosotros. Eso es muy llamativo, ¿eh? O sea, como no sé, o sea, es muy curioso, no genera tantas noticias. Muy de vez en cuando oímos, ¿no? Cuando hay alguna hambruna muy fuerte o cuando incluso nos importan a veces más los animales, ¿no? Cuando se extingue una especie llama la Sí, sí. atención. Pero, en efecto, ¿no? Casi, por ejemplo, no sabemos los nombres de los países de África, ¿no? Sí, No, casi no. siempre decimos África como Sí. una cosa ahí muy en general.
Incluso hay dos potencias económicas en África, y la mayoría de la gente no sabe eso. Y no todo África es una sabana, que eso es lo otro, que piensa que África es una sabana gigantesca. Siempre pensamos sabana o selva, ¿no? O sea, Sí. Y también está Egipto, están los países más árabes, digámoslo así, que están con el Sahara. ¿Sabías que existe una nación que se llama Nación Saharaui? No tenía ni idea. Es súper interesante porque es una nación, ya estamos poniéndonos a hablar de África, pero es una nación africana que no tiene país. Es un grupo como los kurdos, digamos, que ¿Ya? están viviendo ahí, creo que en Marruecos, pero los tienen como súper aislados, un poco como los palestinos también, ¿no? Que les Mm. están quitando territorio. A esto ya se los quitaron por completo y viven en refugio. Pero fíjate, no conocemos ese tipo de cosas. Ahí están, Sí. O, por ejemplo los sectores de África que son como tierra de nadie, como el Congo, o sectores así que es pero tráfico de animales, tala de árboles, y es uno de los lugares más biodiversos del planeta y no hay ningún tipo de regulación en ese lugar. fíjate, pues sí. Sí, así que en realidad yo creo que todo el tema del fin del mundo es complejo porque ni siquiera estamos bien comunicados entre nosotros. No sabemos lo que pasa con el país de al lado. Los países que tienden a desarrollarse un poco más se olvidan completamente del resto de los países. Sí, no, y si a eso le agregas toda la desinformación, pues está gravísimo, ¿no? Porque en vez de estar actuando con respecto a algo que está sucediendo, nos la pasamos discutiendo de que si es cierto, que si no es cierto, que si fulanito dijo, que si no sé quién, ¿no? Ahora con este asunto de Greta Thunberg, por ejemplo, me llamó mucho la atención que mucha gente le echaba en cara, a ellas sí le hacen caso, pero no le hacen caso a los indígenas que también han reclamado, etcétera, ¿no? Digo, bueno, si ella, por ser de un país nórdico, le están haciendo caso, pues vamos a hacerle caso todos, ¿no? Pero, Claro. o sea, que está usando su privilegio, pues, para... Sí, igual da mucho vuelta al tema de que si Greta tiene razón, que Greta no tiene razón, en vez de enfocarse en el cambio climático. Da lo mismo si Greta tenía o no tenía razón, el tema es enfocarse en el cambio climático como tal. Pues sí. Entonces, pues eso, yo creo que hay que trabajar en hacer conciencia de que podemos hacer cosas como individuos, como consumidores, como bien dices, ¿Mm? pero también como a nivel político. Leí sobre un autor que se llama John Brewer, que se los recomiendo, y él es más radical. Él dice, eh, no vamos a poder cambiar el asunto del clima si no cambiamos de modelo económico. O sea, nuestro modelo económico está basado en crecimiento constante y perpetuo y los recursos son limitados. Entonces no Claro. podemos estar creciendo eternamente. El modelo económico está basado en la explotación, ¿no? Y no podemos seguir explotando, o sea, tanto a la gente como a la naturaleza. Entonces, yo creo que sí va a hacer falta cambios así. Si no, los cambios se van a dar muy violentamente. O sea, hay cosas que ya están sucediendo, ¿no? Como cuestiones de migración, muchas tienen que ver con asuntos del cambio climático, gente que está perdiendo sus lugares de cultivo porque ya no tienen agua, incluso hay islas ya que se Mm. están hundiendo, etcétera, ¿no? Entonces, van a empezar a pasar cosas como a nivel social que podrían forzar que ocurran los cambios de manera más violenta que si nos vamos preparando. Entonces, yo, por mi parte, no creo que se vaya a acabar la humanidad. Creo que lo que sí creo que puede pasar es que llegue a unos niveles tan graves que se nos colapsen todos los sistemas que nos dan bienestar, ¿no? Y entonces se vuelve un caos aquello. Sí, una de las predicciones que más se hace es que realmente no es que la humanidad como tal va a desaparecer, sino que va a haber una caída de la civilización. Digamos, vamos a quedar como una especie de futuro así medio cyberpunk, donde vamos a construir celulares de la basura y... Porque dependemos mucho de la tecnología, así que sí veo venir un futuro así medio post-apocalíptico de humanos andando por ahí por desiertos. Como Mad Max. Claro, Oye, como Mad va a Max. estar bueno, entonces se me va a poner mi cromo en la boca y decir, Witness me. Yo voy a ir con mi guitarrita arriba de un automóvil. Ojalá fuera así de emocionante, pero lo más probable es que estemos nada más sufriendo por ver qué comer y cosas por el estilo, ¿no? A mí se me hace mucho como que fuera una cachetada para la humanidad el ver cómo está Venezuela.
algo me dice de que así van las cosas para el resto del mundo con el cambio climático. Una especie de caída económica grave donde se acaben los recursos y la gente sin tecnología, sin dinero, enloquece. Empiezan a haber delitos en masa, a saltar... Bueno, La gente puede no aguantar más. Ahorita ya viste lo que está pasando en Ecuador. no estoy al 100% enterado, pero estuve leyendo algo de la noticia, sí. Al parecer, el presidente de Ecuador aceptó el plan económico que le impuso el Fondo Monetario Internacional. Eso disparó el precio de la gasolina, que eso es otro tema que tenemos que hablar. Pero además, digamos, les da beneficios a los banqueros, a los ricos, etcétera, y recortó programas sociales y económicos. Y bueno, tenemos decenas de miles de personas ahorita invadiendo las calles de Quito, pues no invadiendo, pues tomando las calles de Quito. El presidente tiene que huir, se va, ahorita está en Guayaquil, creo. Entonces, pues hay mucha inconformidad, porque los primeros que van a sufrir con estas cosas son los pobres, Claro. los que están ya sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, pues ya está pasando. Sí, igual hablando un poco de eso de la migración y de nuevo retomando un poco el tema de la futurología, de hacer predicciones de lo que podría pasar, muchos predicen que los países más ricos son los que van a caer primero y van a migrar hacia los países que son más pobres. Por ejemplo, una oleada de gringos migrando hacia México, por ejemplo. Porque ellos son básicamente los que agotan recursos, entonces los países que tienen los recursos todavía los van a seguir teniendo para ese entonces. La riqueza se va a invertir, digámoslo de cierta manera. No va a ser tanto en la moneda como tal, sino el producto. Entonces países grandes como Estados Unidos, China... Bueno, China dice que es uno de los últimos en que va a aguantar. De hecho, China depende mucho de África, por un lado, por la mano de obra, y de Latinoamérica porque somos los que le compramos las cosas a China. Entonces, pero Rusia también va a tener migraciones masivas. La verdad, como no soy economista ni nada asociado, simplemente replico lo que mismo que me han contado respecto al tema. No sé a mayor profundidad por qué ocurriría una migración de ese estilo. Sí, está interesante, pues nunca había pensado eso, ¿no? Pero es cierto, o sea, ellos viven de lo que extraen de los demás países, pero la verdad es que siempre siempre no han tenido problemas para llevárselo, pues, ¿no? Entonces no sé qué pasaría. Sí, bueno, y también está Kurzweil, que él predice el futuro a través de la tecnología, en un futuro muy demasiado ideal donde no existe un calentamiento global claramente, pero dentro de sus predicciones está justamente que en algún punto, si logramos sobrevivir a todo esto y seguimos desarrollando la tecnología, va a llegar a un punto donde el valor de las monedas se va a devaluar por completo y ya no va a existir el dinero. Eso sí creo, ¿eh? Sí creo, y más ahora que ya no tenemos la base oro de la moneda. Claro. Podría llegar a un punto en el que lo que importe sea el trueque y el intercambio, ¿no? ¿Qué te doy, qué me das? Porque pues no habría instituciones financieras que respalden el valor del dinero, quién sabe. Sí. Te recuerdo que alguna vez curiosamente mencionaste el tema de la hipótesis de Gaia. Sí, y dijiste una frase, bueno, Javier la dice por ti, que una frase muy específica que es el tema de que Lynn Margulis prefería que no se comprobara al 100% esa hipótesis. Porque el humano iba a entenderlo como, podemos destruir la naturaleza. Sí, porque dicen, bueno, es un sistema que se autorregula, que se autogenera, que se autorregenera, pues ¿para qué nos preocupamos? Hay que hacer lo que siempre hemos hecho, ya se regulará, ya se auto, autorregenerará. Pero el problema es que si es así, nosotros vendríamos a ser como la especie de cáncer de Gaia, ¿no? Se regularía deshaciéndose de nosotros posiblemente. Sí, yo he escuchado muchas personas que igual dicen, es mejor que nos extingamos porque así dejamos tranquilo el planeta. El problema es que cuando uno estudia un poco más profunda la ecología, pero ya a un nivel más técnico, uno se da cuenta de que cuando hay una especie en sobrepoblación, su extinción es el agotar recursos. El problema es que nuestros recursos están vivos. Entonces, nuestra extinción implica la extinción de un porcentaje gigantesco de seres vivos en el planeta. Por eso es tan preocupante el tema digamos, de la extinción masiva que estamos viviendo.
Mira, eso está, no había pensado esa parte, está muy interesante. Sí, así que no es que esté defendiendo que el humano esté vivo, sino que como dice la hipótesis de Gaia, todos dependemos del otro. Entonces hay una red conectada ahí que si uno rompe uno de esos eslabones, la red se desarma casi completa. Claro, a mí se me hace súper bonita esa idea de Gaia. Lo que no sabemos es dónde está, si Gaia es un ser vivo, ¿dónde está el cerebro? Tendríamos que ser nosotros, ¿no? Se supone que nosotros somos los que podemos pensar y los que podemos afectar, digamos, de manera más consciente, ¿no? Ese, el funcionamiento del planeta, en todo caso, de algo, o de ciertos fenómenos, ¿no? Todavía hay muchos que están muy fuera de nuestro control, pero hay cosas que podemos hacer en conciencia, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría mucho pensar que estamos como en el umbral de una evolución de conciencia, ¿no? En un momento en el que podríamos empezar a funcionar así como una conciencia. Una idea que se me hace bien interesante pensando si nosotros somos como el cerebro, digamos, si cada uno de nosotros fuera una neurona, el hecho de que el Internet nos esté ayudando a conectarnos, ¿no? De que existan estas conexiones que nos permiten reaccionar de manera más rápida, reflexionar de manera colectiva, etcétera. O sea, yo sé que estamos muy lejos de que haya armonía entre los seres humanos, ¿Mm? pero me parece que es un buen inicio. La interconexión nos puede permitir como reflexionar este, así, ¿no? Y la otra es que también el conflicto creo que es interesante, ¿no? Incluso dentro de nuestro cerebro, no todas las partes del cerebro funcionan como en armonía, ¿no? Siempre hay conflicto, siempre hay, ¿no? Esta parte de lo que deseas contra lo que realmente puedes hacer, ¿no? Lo que te permite la sociedad, etcétera. Siempre hay como esa, ese conflicto. Y una persona saludable, yo creo que es la que puede equilibrar como todos esos conflictos, ¿no? Entonces yo creo que una humanidad saludable sería una que tome en cuenta todas esas partes, ¿no? Y empiece a tomar decisiones que nos beneficien a todos. ¿Cuál crees tú que es el rol de la educación a la hora de hacer un cambio radical? Oh, Tona, ocurrió un problema. Chicos, hubo un pequeño corte de luz, por eso se cortó la transmisión por unos momentos, pero ya estábamos justamente por terminar y me faltaba hacer la última pregunta que ¿cuál era el rol de la educación en todo este tema del fin del mundo? Pues yo creo que la educación es esencial para parar el fin del mundo, o para retrasarlo un poquito más. La, mi, mi- yo lo que pienso es que la educación está como en dos niveles. Un nivel es como el nivel técnico, ¿no? Todas las habilidades que aprendemos, todas las cosas que sabemos hacer gracias a la educación. Pero también está una parte de la educación que ayuda a crear conciencia. Es decir, si tú estudias biología, por ejemplo, pues no solamente estudias a cada individuo por separado, etcétera, y como que ya sabes acerca de las especies, ¿no? Sabes también, además de cómo se relacionan unas especies con otras, cómo son dependientes unas especies de otras, etcétera. Y eso te lleva a un nivel de conciencia que te hace pensar, digamos, el mundo como en un sistema, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a, digamos, nos hace falta una educación que, que ayude a elevar el nivel de conciencia, ¿no? A entender nuestro lugar en el mundo, en el ecosistema, nuestro lugar en el universo y a partir de ahí actuar, ¿sí? No nada más la información que nos permite saber hacer cosas, sino la información que nos permite entender cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor pues para nuestra especie, para nuestra especie y para las especies que están a nuestro alrededor. Me acordé de Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Que decía
que somos polvo de estrellas, ¿no? Entender que provenimos del universo, el universo no solamente estamos en el universo, sino el universo está en nosotros también, ¿no? Claro. En un sentido muy, muy real. Pero también, pues, que somos lo que comemos, ¿no? Que también que provenimos de una historia, que es una parte que también se me hace muy, muy importante, ¿no? Que no estamos aquí de repente nada más sin un pasado, sino que provenimos estamos determinados históricamente, y entonces entender esa historia es un poco como saber qué hacer en el futuro. Yo veo que el conocimiento y la conciencia es un poco como cuando te analizas psicológicamente, ¿no? Si solamente puedes cambiar teniendo conciencia de qué haces y por qué lo haces, ¿no? Cómo eres y por qué eres así. Y entonces a partir de ahí puedes ampliar tu rango de opciones de conducta. Entonces para mí la educación es eso, ¿no? Una educación tendría que llevar esas dos dimensiones, la parte de información, pero la parte de conciencia también. Y con eso pues podríamos intentar mejorar nuestra presencia en el mundo y nuestra colaboración entre todos. Y con ese mensaje final damos cierre al capítulo de hoy de Rincón Biológico. Tona, ¿cómo te pueden encontrar las personas? Pues nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que se llama Curiosamente. Nos reconocen por un loguito de una carita color morado, con un solo ojo. Y, y también pues en las demás redes sociales, como Curiosamente, en Instagram, en Twitter y en Facebook, como Curiosamente TV. Ahí los esperamos. Perfecto. Y recuerden que este programa se transmite todos los miércoles a las 2 de la tarde hora Chile y se vuelve a repetir los mismos miércoles a las 8 de la tarde hora Chile y se vuelve a repetir después en mi canal los días viernes. Así que un gusto haberte tenido acá el día de hoy y nos dejo con la canción del fin del mundo de Linkin Park, en the End. Gracias por invitarme.